Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Os habla vuestro amigo Ferran Prat. ¿Qué diferencia hay entre hablar rápido y hablar más pausadamente? ¿Qué diferencia hay entre dormir y estar en la cama sin dormir? Permitidme, amigos y amigas, seguidores del canal Sapiens, poneros algo que os va ya a demostrar que tenéis capacidad de saber de lo que voy a tratar hoy, aquí, ahora mismo. Exactamente, amigos y amigas, hoy os voy a hablar de eso tan misterioso que cada día nos llama a la puerta, normalmente por la noche, si no has estado trabajando de noche, y es el dormir. De hecho, no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, ¿verdad? ¿Siempre hemos dormido 8 horas? Bueno, yo no soy de este club, ya os lo digo. Pero, ¿sabíais que nuestros antepasados no dormían 8 horas seguidas? ¿Sabíais que la noche tenía fracciones, divisiones, momentos curiosos en el cual había un fascinante descubrimiento de primer y segundo sueño, de un primer y un segundo sueño? Es curioso, ¿no? Y esto era antes de esta conocida por los libros de historia era industrial. Ahora en la era tecnológica, pues imaginaos, ¿estaríamos hablando de que había un insomnio o había un instinto? Y de cómo, por ejemplo, la revolución industrial transformó nuestra forma natural de descansar. Mirad, os voy a hablar de Arthur Roger Eric, un hombre que fue historiador y que además investigó algo tan curioso como es el sueño, el dormir, que además ha ganado este hombre un reconocimiento internacional gracias a sus investigaciones pioneras sobre el sueño bifásico, es decir, el sueño fraccionado. Tiene varios libros, pero hay un libro que es muy, muy curioso. A Day's Close, Night in Time's Part, publicado en el año 2005, en el cual Arthur transformó lo que podríamos decir nuestra percepción sobre los hábitos nocturnos, pero no de ahora, sino de civilizaciones antiguas. Y sus hallazgos, sus descubrimientos, para mí son fascinantes. ¿Por qué? Porque cambian lo que habíamos entendido o se nos había explicado o como creíamos haber interpretado que era el descanso. Y nos tenemos que ubicar en la época preindustrial. Arthur Eric demostró que previo a esa etapa en la cual muchas personas pensaban que se quedarían sin trabajo, uy, que vienen las máquinas, uy, que nos quedamos sin trabajo, y no, cambió los roles de trabajar, pero no se perdieron trabajos, se ganó más masa trabajadora. Y previo a la revolución industrial y la expansión de la iluminación eléctrica, hola, Nikola Tesla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también. La humanidad no practicaba un sueño continuo de 8 horas, como ahora se dice, es que tienes que dormir 8 horas seguidas. El descanso se organizaba en 2 fases, o 2 bloques. 2 fases bien distintas. Una, había un sueño inicial. Iniciaba
este proceso poco después de la puesta del sol y se extendía hasta más o menos la hora de las brujas, medianoche. Y después había un periodo de vigilia. Tras esta primera fase o primer bloque, las personas permanecían despiertas entre 1 y 2 horitas. Este intervalo era un espacio de calma donde se realizaban, ojo, atentos aquí, actividades bien diversas. Unos dedicaban tiempo a rezar, a orar, y otros, por ejemplo, a la lectura hasta que empezaba a hablar con los de la casa. Había cierta vida social, así os lo digo. También otros realizaban tareas del hogar, en unos tiempos que evidentemente no había el confort que había ahora, ¿no? O, por ejemplo, entraban en relaciones de proximidad con su pareja. Eran momentos de intimidad y además en máxima y plena forma. Y después había el segundo sueño. Tras este interludio se regresaba a la cama para descansar hasta el alba. Curiosamente, muchos no tenían despertadores ni relojes. Había como un reloj biológico que ya te despertaba. Si no estabas en el campo, que había ese simpático gallo que te marcaba sin marcar las horas de despertar. Por tanto, amigos y amigas, tengo que decir que la transición hacia el sueño consolidado, es decir, esto que llamamos, es que he dormido de tirón tú, ¡wow, qué bien! Pues no fue accidental, sino el resultado de cambios estructurales muy profundos. Por un lado hubo ¿el qué? Pues la iluminación artificial. Primero la iluminación, si habéis estudiado un poco de historia, era el gas y luego la electricidad, y estos alteraron los ciclos circadianos, permitiendo, de alguna manera, extender la actividad humana durante la noche. Y yo me incluyo en uno de estos. La noche tiene una magia para trabajar que no te la permite el día. Un silencio, una armonía, una capacidad de concentración, exacerbada. A mí la noche para trabajar me encanta, sinceramente. Después, por ejemplo, a nivel de productividad industrial, con el auge de las fábricas, se priorizó la eficiencia. Es decir, el sueño se redefinió como un bloque compacto de recuperación para maximizar el rendimiento laboral. Claro, decían, oiga, si es que no duermen, esta gente no me produce, no me trabajan. Y si no me trabajan, no me producen. Y si no me producen, no encuentro beneficios. Es así. Y también hubo una transformación social. La noche perdió su carácter místico o peligroso para integrarse en la economía del ocio y el consumo. Pensad desde que aparecieron las farolas en las calles, desde que hubo más iluminación, desaparecieron esos fantasmas nocturnos que les gustaba dar algún susto por las noches. Bueno, ahora ha cambiado. Ahora hay criminalidad por la noche. Depende, eso sí, qué barrios. Aquí se tendría que replantear muchas cosas. Pero bueno, este es otro tema para otro día. Por tanto, el trabajo que hizo Arthur Eric ha arrojado mucha luz sobre el insomnio de mantenimiento, es decir, el hábito de despertar a mitad de noche. Sus tesis sugieren que para muchos estos despertares no son una patología médica, para nada, sino una reminiscencia biológica de nuestra forma ancestral de descansar. Tenemos que decir que Arthur Roger Eric es una figura académica de gran peso y en la Virginia Tech, donde se consolidó con una carrera brillante en la historia. En historia, además publicó varios libros y fue muy, muy, muy importante su trabajo sobre esto, ¿no? La capacidad de rastrear detalles en diarios personales, registros incluso judiciales, literatura antigua, que le permitió conectar puntos sobre lo que mencionamos nosotros como el primer sueño, ¿no? Y llegó a bajar en el tiempo, fijaos qué trabajo más excelente, de búsqueda en plan Indiana Jones, en textos del siglo XVII, que además no eran metáforas, sino una podríamos decir, descripción literal de la biología humana de la época.
A Day's Close se traduce el libro más o menos al cierre del día, ¿no? O al caer el día, evocando al momento de anochecer, Night in Times Past, ¿no? Su libro, su gran trabajo de investigación, se traduciría Night in Times Past como la noche en tiempos pasados o la noche en la antigüedad, haciendo referencia pues a su investigación histórica sobre cómo vivía la nocturnidad antes de la era moderna. Por tanto, llegamos a conclusiones, ¿verdad? Como aquello que siempre digo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pues bueno, oiga, señora, señor, ¿por qué nuestros antepasados no dormían 8 horas seguidas? Pues aquí está su explicación. ¿Por qué la noche se dividía en partes, ¿no? La primera y la segunda parte, la primera y la segunda fase. Bueno, pues era un sueño que pertenecía a la era preindustrial. Y la revolución industrial, pues eso sí, transformó nuestra forma natural de descansar. Tengo que decir que este tema es un tema fascinante, porque el tema del dormir, a mí siempre, cuando conoces el mundo de los desdoblamientos astrales, cuando sacas el cuerpo astral del cuerpo biológico, ¿cómo puede ser que haya una frontera invisible pero existente y real entre la física teórica y la metafísica o la cuántica, ¿no? Donde conceptos como entrelazamiento o la conciencia intentan explicar a veces experiencias que la ciencia convencional, por la razón que sea o por algún interés particular, aún cataloga como subjetivas. Pero ojo, ¿qué pasa aquí? En la física cuántica, ojo, es que esto es interesante, a mí me fascina. En la física cuántica, si las partículas no están en un solo lugar, sino que en una superposición de estados, bajo esta lógica, vamos a ver, el cuerpo biológico, nuestro cuerpo conocido, el que nos acompaña, este vehículo cada día, este cuerpo biológico no sería una manifestación colapsada, es decir, física y sólida, mientras que el cuerpo astral representaría la función de onda o del campo de la probabilidad de nuestra conciencia. Claro, al dormir, el observador, es decir, la mente consciente, relaja su enfoque en el mundo material, ¿no? Permitiendo que la energía, nuestra energía vital, tan desconocida y tan necesaria, se expanda más allá de los límites de las células del cuerpo, ¿no? De estos trillones de células. Claro, hay un entrelazamiento cuántico y el cordón de plata, el concepto metafísico o físico cuántico del cordón de plata, esa conexión que mantiene unidos ambos cuerpos, tiene un eco interesante, ¿no? En el mundo del entrelazamiento cuántico. Si dos partículas están entrelazadas, luego que le sucede a una instantáneamente le afecta a la otra, sin importar la distancia. Claro, y aquí es cuando entra la posibilidad, yo la dejo ahí, tan interesante, de que cuando sacas el cuerpo astral del cuerpo biológico, puedas tú desde el plano astral, desde un estado de pureza y vibración muy sugerente, llegar a sanar el cuerpo biológico, ¿no? Durante el sueño, cuando duermes, la conciencia podría viajar, ¿no? O proyectarse a otros planos. Porque cuando estás soñando, ¿dónde están los sueños? ¿Ese mundo dentro de tu mente o en otro plano indeterminado? Pero, ojo, aquí se permanece entrelazadamente y además de forma instantánea con el cuerpo biológico. ¿Qué pasa aquí? Que permite un regreso inmediato ante cualquier estímulo físico. Esa sacudida a veces que te das el cuerpo, que parece que caigas de 1 metro o 2 o 3 de altura sobre la cama, ¿no te has preguntado nunca que no sea esto que estoy explicando? Hay, por ejemplo, si no recuerdo mal, grandes científicos como Roger Penrose o Stuart Hameroff que han propuesto la teoría del Orch-OR, es decir, que sugieren que la conciencia se origina en procesos cuánticos dentro de los microtúbulos de las neuronas. Y recuerdo ya hace un montón de años atrás, ahora que digo esto, un ponente que explicó de cómo
intentó demostrar, muy difícil la conferencia, pero intentó demostrar, y creo que nos convenció mucho, 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 sobre la existencia de eso que llaman alma, esa otra energía sutil nuestra. En este marco, claro, y lo digo entre comillas, desprendimiento astral no sería una salida física, sino una decoherencia controlada. La conciencia, es decir, deja de procesar datos en un entorno local y se sintoniza con la geometría no local del espacio-tiempo. ¡Wow! ¿Estaríamos hablando del vacío cuántico? Esto es fascinante. Amigos y amigas, cosas que poco a poco se van descubriendo. Imaginaos que todos esos pensamientos tuvierais el dinero suficiente para investigar cosas que intuís, pero que hace falta, 1, tiempo, y 2, bastante dinero para desarrollar. ¿Hasta dónde podríamos llegar a descubrir cosas que hasta ahora, a día de hoy, son tabú, o dicen que son fantasías, o que es desinformación, o bulos? ¿Desde cuándo no podemos tener el control de nuestros propios trabajos de investigación sobre temas de este tipo? ¿Y si resulta que no hace falta dormir 8 horas? Que con 5, 4, 3 o 12 es lo que tu cuerpo necesita, o todos vamos bajo el mismo patrón. Porque supongo que no es lo mismo una persona que trabaja un determinado oficio, que tenga que dormir unas determinadas horas para recuperarse, que otra persona que está sentada ante una pantalla otras determinadas horas para recuperarse. ¿Es lo mismo o no? ¿La carga del estrés laboral o familiar y laboral no influye en el reposo? ¿Qué pasa cuando una persona tiene el cuerpo muy cansado pero la mente hiperactivada? ¿Eso es reposo? ¿Es dormir? Un mundo fascinante, ¿verdad? Amigos y amigas, si despertáis de forma natural tras ese primer sueño maravilloso y alrededor de las 3 de la madrugada, que esto es un recurrente, que se ha hablado mucho, incluso se ha llegado a decir que tienes visitas de dormitorio, bla, 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 bla. Bueno, pues si te despiertas naturalmente sobre las 3 de la madrugada, no luches por dormirte de inmediato ni enciendas luces intensas. Es el momento en que tu bioquímica cerebral tiene niveles altísimos de prolactina, lo que facilita estados de paz y expansión. Consejo: quédate en la penumbra y realiza una observación desapegada. En lugar de pensar en cosas pendientes y problemas y estrés, visualiza tu cuerpo biológico como una ancla pesada y tu conciencia como un gas ligero que se expande por tu habitación. Al no forzar el regreso al sueño, ¿qué pasa aquí? Permites que la coherencia cuántica de tus microtúbulos, ojito lo que te estoy diciendo, se mantenga en un estado de superposición. ¿Y qué pasa aquí? Pues que facilitas que al volver a ese dulzón segundo sueño, la separación del cuerpo astral sea mucho más consciente y lúcida. La mente lógica suele colapsar. La función de onda nos devuelve a la realidad sólida. Cuando intentamos entender qué está pasando, eso es lo que ocurre. Para evitarlo, consejito, necesitas un lenguaje que el cuerpo astral entienda en la geometría sagrada. Antes de dormir, visualiza un símbolo simple que sé que no te iba a decir perseguido, no, pero que tienes desde que eres muy jovencito o jovencita. Visualiza un símbolo simple pero potente, como por ejemplo, ahora me invento uno, un tetraedro o una esfera de luz o un símbolo que tú creas. En el centro de tu frente, imagina que ese símbolo es un portal de frecuencia que no pertenece al mundo físico. El efecto, pues es un efecto anclaje. Actúa como un código de salida. Cuando sientas la vibración o el inicio de la separación, no intentes mover tus músculos. Intenta convertirte en esa forma geométrica.
Y al enfocarte en una estructura no biológica, facilitas el tunelamiento cuántico, permitiendo que tu conciencia atraviese la barrera de la materia sin generar la resistencia del miedo o la duda. Amigos y amigas, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones y os pondré una música que a mí especialmente me encanta para conciliar el sueño. Qué bonito es cruzar el umbral del sueño con plena confianza, sabiendo que mi conciencia es eterna y no tiene límites. Siento que me convierto en pura frecuencia, vibrando en armonía con la geometría compleja del universo y maravillosa. El silencio de la noche es mi mejor mantita. Mi yo sutil se eleva para explorar dimensiones de sabiduría y claridad. Si tienes insomnio, no luches contra él. Báilale. Baila con el insomnio. Cánsalo y ya verás que te convertirás en un observador que viaja más allá de la forma. Porque cuando mi cuerpo, tu cuerpo, su cuerpo descansa,
Atención a lo que te voy a decir. Tu espíritu despierta. Estoy aquí, estoy presente. Soy tu luz en expansión. Amigos y amigas, disfrutad ahora de este temazo. Deja que tus párpados puedan más que tú. Nunca debes tener la persiana siempre subida. Bájala un poco. ¿Sabías que en la oscuridad es como mejor detectas la luz? ¡Claro! Aquí está la clave. Como siempre, saca tus propias conclusiones y disfruta. All I need are mannequins in me. Fabric straight from arm to arm, rescuing my heart from harm. All that I conceive speaks of thinness. Radically my fashion dreams, costuming and models scream. Fame is nothing more than false duress. Let them comment of my cold behavior. Beauty has a price that's paid by greed. Where I am, I will stand alone. I don't need the money, I don't want for much. These two hands, never will they moan. I'd rather you not love me before you want too much. Traveling, I do forget every single last regret. Solitarily, there is one quest. To my cause, I will devote all my passion, note for note, to create and fill this emptiness. When they speak their words of my demeanor, I will let them fuel what they fire. Where I am, I will stand alone. I don't need the money, I don't want for much. These two hands, never will they moan. I'd rather you not love me before you want too much. Fading as I live in isolation. Information spreads that I have left. For them, let it be an education. Those who cherish me will not let them forget where I am.